Vamos a ver cómo a través de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Vamos a ver en este pasaje, para poder desarrollar el tema, la forma en cómo Dios diseñó su plan para que fuese realizado de manera progresiva, ya que la salvación es progresiva. ¿Y qué papel ocupa el anuncio del Evangelio en ese plan que Dios trazó y que en toda la Escritura vemos nosotros ese plan desarrollado desde el Génesis? Ya vamos a tocar los versículos con el protoevangelio en Génesis 3:15, el primer anuncio del Evangelio, hasta lo que es logrado después por medio del mismo Evangelio, anunciado y predicado verdaderamente, bíblicamente, como lo dice la Escritura, y esta nueva realidad de ese segundo Génesis, de esa nueva creación, de esa nueva humanidad a la que nosotros pertenecemos como iglesia en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí podemos ver en el versículo 17 cómo el apóstol Pablo introduce una palabra. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, y la palabra es nueva criatura es. Esa expresión nueva criatura es, en otras versiones dice nueva creaciones. Y nosotros, si hablamos de una nueva creación, tenemos que entender que hubo una creación. Dios creó los cielos y la tierra. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que se deleitara de todo lo que había puesto a su alcance. Pero también entendemos por la palabra del Señor lo que ocurrió con la caída del hombre por la tentación. El hombre desobedeció al mandato de Dios de que no debía de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre no oyó o desoyó el mandato, la orden del Creador, y ocurrió que el hombre cayó en pecado. Pero sin embargo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos lo que anunciamos al inicio de lo que se llama el protoevangelio, donde allí expresa esta palabra el Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nosotros podemos ver en este pasaje claramente sobre el juicio de Dios por causa de la caída del hombre, en la cual anuncia sobre la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la promesa de Dios de destruir el mal, de destruir al malo, y también de crear una nueva humanidad. El propósito de Dios a través de esta promesa llamada protoevangelio, el primer anuncio del evangelio en el Génesis, era de destruir al mal, de destruir lo malo y, por supuesto, crear una nueva creación. Es decir, un nuevo Génesis o un segundo Génesis. En cumplimiento de esa promesa, el Señor presenta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Claro que está hablando de nuestra unión con Cristo,
Claro que está hablando de nuestra conversión y de nuestra vida en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, nueva creación es. En otras palabras, es el segundo Génesis. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El versículo 18 nos habla de la soberanía de Dios en la salvación y en ese plan eterno que Él determinó o predestinó desde antes de la fundación del mundo, que había sido decretado y que el Señor gobierna, el Señor dirige soberanamente, porque el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El Señor obró a nuestro favor. Todo esto proviene de Dios. No hubo mérito en ninguno de nosotros. No existe la posibilidad de que nosotros logremos algo por nuestros propios medios. Porque el hombre, en la condición de perdido, si debiéramos de dar una definición, es todo aquel que está en el lugar incorrecto, inutilizado, sin poder ser de valor para aquel que lo posee, para su dueño. Supongamos que usted tuviera un auto estacionado allí afuera y de pronto pierde la llave. La llave está perdida. ¿Para qué le sirve el auto si no tiene cómo poder poner en marcha el motor? O con puerta cerrada, va a tener que romper la cerradura, va a tener que armarse de alguna forma, pero ya el auto no va a ser el mismo, va a ser más estropeado. El hombre, por sus propios medios, siempre que quiera lograr algo por sí mismo, lo único que va a lograr es hundirse más en el lodo cenagoso. No hay manera que el hombre por sí mismo logre algo cuando está perdido. Una persona que está perdida, según lo relata la Escritura, es una persona ciega. Y Jesús usó muchas veces esas ilustraciones de ciegos, guías de ciegos. Una persona que está justamente en una condición de perdido es una persona que está muerta. Y una persona muerta no puede hacer absolutamente nada. Es por eso que necesita la vida de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la conexión que vemos aquí a través del proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en los que reciben la gracia salvadora para poder pertenecer a la nueva creación. Porque el Señor dice y nos dio el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjese la importancia del Evangelio como base fundamental para lograr el plan y cómo encaja justamente entre lo que es la primera creación y la segunda creación, entre el primer Génesis y el segundo Génesis. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos saca de las tinieblas a la luz admirable, y cómo a través de lo que es el Evangelio mismo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. El apóstol está hablando de la resurrección de los muertos. Y dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Deberíamos de preguntar en esta mañana si se nos ha predicado el evangelio de Cristo o se nos ha predicado un evangelio diferente. Podríamos decir muchas cosas de esto. No es el evangelio de la prosperidad. No es el evangelio de Charles Fiennes, del decisionismo. No es el evangelio de la universalidad, de que todos van a llegar a la salvación algún día. No, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual expresa claramente
el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. No solamente recibimos el Evangelio, no solamente nos deleitamos en el Evangelio, sino que perseveramos en el Evangelio, vivimos el Evangelio. En otras palabras, si has recibido las doctrinas de la gracia, debes vivir a Cristo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y a mí me gusta cuando el apóstol Pablo expresa estas palabras, dice, el Evangelio que os he predicado. ¿A cuánto nos gustaría estar en una reunión con el apóstol Pablo predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Lo que predicó Cristo, lo que predicó el apóstol Pablo, lo que predicaron los apóstoles, lo que la Escritura enseña, que es un evangelio confrontacional. No es el evangelio del que Dios te ama y Dios quiere ocupar un rinconcito en tu corazón. Ábrele tu corazón para que Cristo entre y Él pueda allí tratar de solucionar tus pequeños problemas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo está directamente relacionado con Ezequiel 37, cuando el Señor le dijo, profetiza a esos huesos secos y vivirán. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio confrontacional. Es un evangelio confrontacional que utiliza la ley. Es un evangelio confrontacional para demostrarle al hombre que está bajo el juicio y la ira de Dios. Es un evangelio confrontacional para demostrarle al pecador que está más perdido de lo que él piensa y se imagina. Porque el que está perdido aún ni siquiera sabe que está perdido. Pero cuando tú le predicas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la voluntad de Dios es salvación para esa vida, la luz del evangelio le demuestra que estaba más perdido de lo que él se imaginaba. Y muchas veces dentro de las iglesias, sentaditos, ocupando un altar y aún anunciando un falso evangelio. Yo estaba así. Muchos dirán, ¿qué está diciendo? Hay una acusación. Yo estaba así, predicando un evangelio diferente, un evangelio falso, un evangelio que no es bíblico, que no enseña la Escritura. Aquí el apóstol dice, por el cual asimismo, versículo 2, y esta parte me gusta mucho, si retenéis la palabra que os he, ¿qué dice? Predicado. Aquí vemos la relación que está directamente conectada entre la caída del hombre de esa primera creación y la nueva creación en Cristo Jesús por medio del evangelio, y que la evidencia de aquel que recibió el verdadero evangelio, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, que ya está justificado, expresa en la santificación, como dice la Escritura, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando nosotros retenemos la palabra que nos fue anunciada, somos salvos si no creímos en vano. Aquí está la realidad por la que muchos hoy creen que son salvos y en realidad están más perdidos que los perdidos mismos. Yo creo que la preocupación que debe de existir, como cuando nosotros pasamos por un hospital y vemos un enfermo con edema agudo de pulmón, que si algún día usted lo ve no se va a olvidar más, se lo aseguro, va a ser que cuando usted esté al frente de un perdido, se va a dar cuenta en el instante que está perdido porque no tiene a Cristo, porque su vida solamente de continuo es el mal y su corazón está constantemente alejado de Dios. No vive a Cristo, no está en Cristo Jesús, no ha nacido de nuevo, está todavía perdido porque se deleita en el pecado, porque ama el pecado, porque no le interesa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ya vamos a ver en otros pasajes claramente porque algunos, aún recibiendo el anuncio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siguen perdidos. Y aquí el apóstol Pablo dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado. O sea, en otras palabras, yo antes de comenzar a anunciar algo, esto es técnicamente, teológicamente hablando,
el compacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En estos versículos 3 y 4 está el compacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En eso se basa el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Técnicamente, en teología, nosotros podemos ver esto. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Cuál es? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Todo lo que ocurre en el plano histórico ocurre en lo que la Escritura enseña. Por lo que todo lo que dice la Escritura, todo lo que estaba profetizado, todo lo que se anunciaba del Cristo que era necesario, el pastor nos predicó hace poco, Isaías 53, que padeciera. ¿Quién creerá nuestro anuncio? Decía el versículo 1. Y aquí dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir en esa cruz. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos las respuestas a nosotros, como Lucas capítulo 15, en esa triple parábola lo expresa sobre la moneda perdida, sobre la oveja perdida y sobre el hijo perdido. Una moneda perdida por descuido, una oveja perdida e impotente de ser hallada y que debía dejar la 99 para ir en busca de esa, y un hijo perdido que era necesario ser encontrado. Cristo vino no solamente a salvar, sino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si vino a buscar, nosotros como iglesia del Señor también tenemos la obligación de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque el Señor nos puede poner una persona para que nosotros hagamos un evangelismo personal en un lugar determinado. Pero es nuestra tarea estar orando y estar preparado y estar constantemente relacionado con lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para poder presentar el Evangelio bíblicamente como lo escribe o lo relata la Escritura, como aquel eunuco y Felipe que iban allí juntos y de pronto el Espíritu lo envió a Felipe para que le anunciara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta que fue bautizado, porque entendió que de esas palabras que él estaba leyendo en Isaías no decían otra cosa que más de Cristo, y desde allí le predicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que la Biblia nos enseña la relación que tenemos nosotros, nueva creación en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, donde Él claramente dice que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo es el primer paso. La resurrección de Cristo es el primer paso para ese segundo Génesis. Y después de la resurrección de Cristo viene la resurrección de cada uno de los que van a participar de esa nueva creación en Cristo Jesús. En San Juan capítulo 5 tenemos una ilustración que el mismo Jesús enseña sobre la resurrección. ¿Y qué importancia tiene la resurrección de entre los muertos? Ya que el apóstol está haciendo mención de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15, el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, nos enseña estas verdades desde el versículo 24 al 29 sobre la importancia de la resurrección. Dijimos que la resurrección de Cristo es el primer paso, y vamos a ver cómo lo dice la Escritura. Primicias, primeros frutos. San Juan 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, lo está diciendo Jesús, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está el Evangelio. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Allí está hablando de una primera resurrección. Es una resurrección espiritual. Escuchamos la voz del Señor a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos la gracia salvadora y pasamos de muerte a vida. Primera resurrección. Porque, versículo 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, segunda resurrección, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay una primera resurrección que es del alma, dijimos, y una segunda resurrección que es del cuerpo, que es por agencia de Cristo, que cuando Cristo venga por segunda vez, dice, los que durmieron en Él serán resucitados y nos reuniremos con Él. Una segunda resurrección. Y vamos a decir, ese orden de eventos que está ocurriendo a través del Evangelio, que es un plan progresivo y que el Evangelio cumple, es la base para lograr introducirnos al segundo Génesis, a la nueva creación, tiene como primera medida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que expresa el apóstol Pablo, y lo leímos anteriormente en su carta a los Corintios capítulo 15, pero vamos a ver un poquito más en el versículo 20 al 28 que él lo desarrolla todavía un poco mejor, ya que está haciendo mención en todo ese capítulo sobre la resurrección de los muertos. Y para que usted vea la importancia de la resurrección que enfatiza el apóstol en este capítulo, simplemente unos versículos, nos vamos a desviar desde el 20 al 28, vamos a dejarlo en espera, pero él como que refuta sobre aquellos que argumentaban que no había resurrección, y él dice en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, y aún están en vuestros pecados. Por lo tanto, el primer paso para poder introducirnos en ese segundo Génesis es la resurrección, primera de Jesús y luego la nuestra. Y el versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Ante toda esta falsedad, ante toda esta acusación, ante todos esos argumentos falsos que estaban allí, los saduceos y todos los que estaban en contra de la resurrección de los muertos, Jesús, o Pablo mejor dicho, por la boca del Espíritu Santo, está diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primeros frutos, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Usted sabe que en Romanos capítulo 5, versículo 12 habla claramente sobre esta cuestión del primer Adán y del postrer Adán. Así como por el primer Adán entró la muerte, por el postrer Adán la vida eterna. Y aquí dice, porque versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vemos la palabra primicias, primeros frutos, y luego vemos la palabra vivificados. Esa palabra vivificados está hablando de esa nueva creación, está hablando de esa nueva humanidad, está hablando de ese segundo Génesis. Y todo esto ocurre, hermanos, todo esto ocurre porque un día hemos recibido el anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podría haber sido de otra forma. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Es por eso
que el apóstol Pablo expresa estas palabras. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, primeros frutos. Ya que hablo de los primeros frutos, le recomiendo la película Los primeros frutos, sobre la predicación de los moravos en el 1530 aproximadamente, en Puerto Rico. Y luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas así han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vemos esta cuestión de orden, de la resurrección de entre los muertos. Lo que estaba expresando en sus primeros versículos sobre lo que es técnicamente el compacto del Evangelio, en su versículo 3 y 4. Que Cristo murió en una cruz, fue sepultado, pero resucitó entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. Y esa resurrección marca para nosotros lo que es primicia, los primeros frutos de que nosotros hoy estamos en Cristo Jesús y somos nueva creación. Qué importante es entender que todo esto ocurre por la predicación del Evangelio, y qué importante es poder nosotros como creyentes del Señor tener o darle el valor que se merece, que se corresponde a la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que están perdidos. El anuncio del Evangelio es la forma de traer a todas aquellas personas que han sido escogidas antes de la fundación del mundo, de la raza humana caída, para que sean parte del segundo Génesis. Y nosotros vemos en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6, algo que todavía nos va a hacer entender más esta relación del primer Génesis y el segundo Génesis, o en otras palabras, entre la primera creación caída y la nueva creación en Cristo Jesús. El apóstol dice estas palabras: pero si nuestro evangelio aún está encubierto, 2 de Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio aún está aún encubierto, ¿qué dice allí? Entre los que se pierden está encubierto. Y esta es una realidad que tenemos que tener en cuenta nosotros, los creyentes. Primero en principal, no solo los que están en peligro de perderse, sino los que ya están perdidos, están separados de Dios. Y el hombre no necesita esperar hasta que la muerte llegue para estar perdido, porque la muerte solo hará visible en otra condición lo que la vida misma presente ya es una realidad, que está perdido espiritualmente, muerto en delitos y en pecados. Es por eso que nosotros vemos aquí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Nosotros vemos cómo el Señor Jesús, en esa conversación con Nicodemo, en esa charla que tiene en San Juan capítulo 3, y luego dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos de pronto lo que dice el versículo justamente 18, que es una realidad que no debemos de desconocer, o el mismo versículo 17 también, donde dice estas palabras. Se la leo yo para que no se salga del versículo de 2 de Corintios. El que cree en Él no es condenado. Eso lo dice el versículo 18. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay más luz, la luz que nos arroja aún más todavía. Jesús dice: y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio correctivo. Cuando te salva, te demuestra que estás muerto. Y ya una vez salvo, te corrige siempre. Con la palabra o con su actuar, a través de los juicios que Él ejecuta, pero siempre te corrige. Porque Él tiene que cumplir su propósito, que es, por más torpe que seas, no te vas a salir del camino del Señor si eres un escogido de Dios. Te va a cortar una pierna, te va a cortar la cabeza si es necesario, pero vas a estar en Cristo Jesús, por las buenas o por las malas. Suena fuerte eso. Así me gusta que se predique el evangelio. Es un evangelio confrontacional. No pasa nada. Después, total, te arrepentís. No pasa nada. Una besita, ¿qué le va a hacer? ¿Qué vas a ir a congregar en esa iglesia? Mira cómo está el día, espectacular. ¿Será que vamos a dar cuenta al Señor por las veces que tuvimos la oportunidad de congregar y no quisimos? En los cuales, versículo 4 del 4 de 2 de Corintios, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y ahí dice de quiénes, de los perdidos, de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la primicia. Él es el primer ocupante de la nueva creación, de la nueva humanidad. Él es nuestro hermano mayor. Él, Dios de este siglo le cegó el entendimiento. Cuando el pastor Nicolás leyó, dije, yo daba gloria a Dios. Leyó allí Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Dije, gracias Señor, tú eres Dios. Ni siquiera estaba anunciado que vamos a dar una reflexión y él comparte esta hermosa palabra que el apóstol Pablo dice en relación a la nueva vida en Cristo Jesús. Para que ya no andemos como los gentiles que tienen su entendimiento entenebrecido, ajenos de la verdad por la dureza de su corazón. Y esta realidad dice en el versículo 4, los cuales el Dios de siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y aquí vemos con mucha claridad el génesis que el Señor nos está hablando, donde dice, porque Dios, versículo 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Ocurrió esto o no ocurrió esto? ¿Ocurrió o no ocurrió en Génesis esto? La primera creación, el primer Génesis. Luego dice, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El segundo Génesis solamente puede ser logrado y nosotros podemos pertenecer a la nueva creación solamente por los méritos de Jesucristo, porque Él resplandeció en nuestros corazones por medio de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento que viene a través de la predicación del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El primer conocimiento es que estamos muertos y que merecemos la condenación. Por eso decía anteriormente que una manera muy ilustrada y tal vez, por decir así, muy particular por la forma en que el libro de Ezequiel lo expresa, está en su capítulo 37 sobre aquellos huesos secos que estaban muertos. Allí Ezequiel capítulo 37, vamos a ver cómo de pronto se da en esa montaña de huesos una obra grandiosa, que no es ni más ni menos
que el poder de Dios obrando a través del Evangelio, el Evangelio que salva vidas, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una montaña de huesos, donde vemos en este valle de huesos secos una relación entre la proclamación del Evangelio y la nueva creación. Dijimos que es lo que conecta, o es la base, es la forma, el único medio para lograr alcanzar la nueva vida en Cristo Jesús, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está también, en este relato, donde dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y por todo alrededor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y vivirán. Y luego dice la palabra del Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Esa montaña de huesos secos que está expresamente hablando sobre la nación de Israel, totalmente destruida, devastada por el pecado, por la idolatría, que se convirtió en esa montaña de huesos secos propio de su falta de relación con Dios. Allí Dios le pide claramente al profeta Ezequiel que profetice sobre esos huesos, y podemos ver cómo de alguna manera esto representa una realidad en la humanidad misma que hoy está totalmente destruida por causa del pecado. Y nosotros, dice la Escritura en el versículo 4, y me dijo: profetiza sobre estos huesos, diles: huesos secos. ¿Qué dijo? Que vengan a recibir la prosperidad del Señor. Vengan porque Jesús quiere llenar el vacío que hay en su corazón. Vengan porque Jesús está dispuesto a solucionarles sus problemas matrimoniales. Vengan porque Jesús les va a dar mucho más de lo que ustedes piensan y desean en sus corazones. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. La destrucción de la humanidad y la voz del profeta trae vida a los huesos secos. Es la palabra de Dios, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo lo que produce esa conversión de aquellos que están perdidos para alcanzar la nueva vida en Cristo Jesús. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados. Están totalmente ajenos de la realidad en la cual se encuentran y destinados a la condenación eterna. Pero la palabra del Dios viviente en boca de un profeta de Dios tiene el poder para producir. Aquellos huesos secos van a vivir solamente cuando uno de ustedes, llenos del Espíritu Santo, llenos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, anuncien las verdades sin temor a aquel que está muerto en delitos y en pecados, porque ustedes no van a salvarlo a nadie, pero todo proviene de Dios, el cual nos envía a predicar su palabra con autoridad, con denuedo, con pasión, sabiendo que es la única forma, el único remedio de que esa persona que está muerta pueda alcanzar la vida en Cristo. Si nos atrevemos a decirles a las personas que Dios es nuestro juez, si nos atrevemos a decirle a las personas que Él como creador nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, que Él nos creó para su gloria y que el hombre solamente comete pecado, pecado, pecado y pecado y vive deleitándose en el pecado. Si nos atrevemos a decirles que la ira del Señor está sobre sus cabezas, si nos atrevemos a poder presentar el Evangelio
y decirles que la única vía de escape para ser salvo se llama Jesucristo, entonces, y solamente allí, con el Evangelio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre para limpiarnos de toda maldad, vamos a ver un cambio de arrepentimiento y de perdón de pecado en aquellos que oyen la palabra del Señor. Solamente a través de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esos huesos secos van a vivir. El Evangelio es la puerta para la nueva creación, el nuevo Génesis. Dios ha designado que nosotros como creyentes, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, hoy estemos presentando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque hay muchas personas que todavía están perdidas. Pero quiero terminar con este relato del apóstol Pablo en el tratado de la salvación, en el libro por excelencia, que teológicamente habla de la salvación, en el libro que expresa claramente, desde el inicio hasta el final, en sus 16 capítulos, el tratado de la salvación, que es Romanos, en su capítulo 10, en su versículo 11 hasta el versículo 17. Y digo que es el tratado de salvación porque él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Para que no se pierda, debemos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se manifiesta sobre toda injusticia e impiedad de los hombres que retienen con engaño, con injusticia, la verdad. Y vemos nosotros en todo el relato de Romanos cómo Pablo se encarga de demostrar al hombre que está bajo el juicio de Dios, que no es bueno, que no tiene nada que ofrecer para el Señor, que la justificación es por la fe y solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nos envía a predicar el Evangelio y en relación a lo que es el anuncio de las buenas nuevas de salvación, el capítulo 10, versículo 11 en adelante, dice estas palabras: aquel Israel que se consideraba el único que podía alcanzar la vida eterna. Pablo expresa estas palabras. En el versículo 11 dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Luego dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el versículo 11 nosotros leemos: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mire lo que dice la Escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto nos habla de la infalibilidad de la fe. Todo aquel que tiene la verdadera fe es salvo. ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en tu conocimiento intelectual? ¿Tu fe está en un estudio de seminario? ¿Tu fe en dónde está? ¿O está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio cuando nosotros merecíamos la condenación? Está en el sacrificio redentor del Señor, en su muerte vicaria, sustitutiva. Si tu fe está en Cristo Jesús, si tu fe está en la cruz del Señor, porque a Cristo predicamos y a este crucificado, entonces esa fe infalible es la que te salva. En el versículo 12,
el apóstol Pablo se encarga de combatir esa postura de exclusivismo judío, que ellos pensaban que la salvación era solamente para ellos. Pero el Señor nos habla de un nuevo Israel, según Cristo. Y Él dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos, que es rico para con todos. Y es una, ni más ni menos, expresión que Él utiliza ya en todo su tratado, si usted lo puede buscar luego, por falta de tiempo, no lo vamos a hacer, de Romanos, pero claramente vemos cómo de alguna manera el Señor nos enseña. Primer capítulo de Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí le estaba ya iniciando una respuesta el apóstol Pablo sobre aquel exclusivismo que ellos creían que eran los únicos que iban a ser salvos y los demás gentiles iban directo al infierno. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Versículo 13, vemos la relación que hay entre la fe y el invocar el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí hay una relación entre la fe y el invocar el nombre del Señor. Para tener fe hay que invocar el nombre del Señor. O mejor dicho, el invocar el nombre del Señor evidencia que uno tiene fe. Tú no puedes invocar el nombre del Señor si no tienes fe. Por eso dice una palabra que debemos de cuidarnos nosotros cuando invocamos el nombre del Señor, de no andar pecando. Hay muchos que invocan el nombre del Señor y lo hacen en vano, inútilmente, porque su vida no evidencia salvación. Aquí hay una relación. Si nosotros podemos comparar, leamos versículos 11 y 13, pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y lo que dice el 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que creyere no será avergonzado, y el que invocare será salvo. Hay una relación entre esa fe y esa invocación. Y luego comienza el apóstol Pablo a hacer esas preguntas retóricas, que ya hemos charlado sobre esas preguntas retóricas en muchas oportunidades. Esas preguntas que tienen respuesta en sí mismas, no necesitan ser respondidas, se están respondiendo a sí mismas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa pregunta, la salvación, primero requiere invocar a Cristo. No es una simple oración de fe: abro mi corazón y te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. No es esa tibia y falsa oración de fe que no te lleva a ningún lado y que te mantiene en condenación, sino es el invocar, en otras palabras, en evidenciar una verdadera conversión, que tú has pasado de muerte a vida y que ahora puedes invocar su nombre, que es por sobre todo nombre. Invocarlo a Cristo requiere creer y creer y creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Requiere oír. ¿Qué requiere? ¿Usted oyó? Requiere oír. Porque así lo dijo esta mañana el Señor a través de la boca del pastor. Así lo escuché yo. No sé si usted estuvo atento. Pero a mí me quedó esa palabra y dije, la voy a anotar para leerla en la predicación. Versículo 20 del capítulo 4 de Efesios. No se mueva, ahí escuche nada más. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. ¿Conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Si hemos oído la verdad te hace libre.
Porque la palabra dice, ¿cómo invocarán en aquel, que dice? Que no han, así lo dice. Y vemos esta relación, que invocarlo a Cristo requiere creer, que creer requiere escuchar. Y luego dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Tendremos nosotros responsabilidad en algo de esto? Escuchar requiere que el evangelio haya sido anunciado. Y ahora, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, si somos una iglesia estructurada y encerrada entre cuatro paredes, pues vamos a vivir todas las vidas gloriosos servicios de adoración los domingos aquí, pero no vamos a impactar a un mundo perdido, porque vamos a estar simplemente nosotros celebrando la victoria de Cristo en nuestras vidas, que hemos pasado de muerte a vida, que somos la nueva creación, pero no estamos cumpliendo el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, que no debe ser una carga, un peso, sino que debe ser un deleite por la obra de Cristo en nuestras vidas, de habernos salvado y de ser agradecido a ese sacrificio de Jesús por nosotros pecadores. Voy a acelerar. Dice la palabra, no se puede, o mejor dicho, podemos concluir de que no se puede ser salvo sin invocar, no se puede invocar sin creer, no se puede creer sin escuchar, no se puede escuchar sin predicar y no se puede predicar sin ser enviados. Y luego dice, porque algunos no creen. En este versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Y saben por qué no obedecieron al evangelio? Porque dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53:1. ¿Cuántos lo leyeron a Isaías 53:1? ¿Qué dice la segunda parte? Que no es que se la quitó aquí el apóstol Pablo, porque él daba por sentado que cuando estaba escribiendo su carta, el que estaba recibiendo entendía lo que él estaba diciendo, y él pone solamente la primera parte de Isaías 53:1, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí nosotros podemos decir, sí, bueno, pero hay que predicarle el evangelio para que crean. Sí, pero acá está diciendo, mas no todos obedecieron al evangelio porque lo escucharon. ¿Por qué no lo recibieron? Porque lo dice Isaías 53:1 en su segunda parte. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La pregunta que hace. Y en esa pregunta está la respuesta, que la soberanía de Dios obra en la salvación. Porque Dios salva a los elegidos y extiende su brazo para salvación, porque su brazo no se ha cortado ni su poder ha menguado para salvar a aquel que ha sido destinado eternamente para vivir con Cristo Jesús. Y esto es mucho más motivo de alegría. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Hermano, si tú predicas el evangelio y nadie cree al anuncio de Cristo, no te desmorones, no te desanimes, predica con más fuerza, sé más confrontativo. Que entienda a esa persona que está muerta y que sin Cristo se va al infierno. Si es un destinado para salvación, en algún momento vendrá la iluminación en la faz de Jesucristo por el evangelio que aún está encubierto, porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de Jesús. Y de tanto insistir, va a quedar quebrantado ante los pies de Cristo y va a reconocer que Jesucristo es su Señor y Salvador. Pero no vas a ablandar el evangelio. No vas a tratar de buscar el método y la forma en que vamos a hacer una payasada, vamos a hacer una hamburgueseada para ver si por ahí se salva alguno, un asado de convocatoria, a ver si se llena la iglesia. Hermano, usted puede darle comer a medio mundo y usted puede hacer acciones sociales por todo el mundo, repartirle ropa a los que están desnudos, darle de comer al hambriento, y no se va a salvar ninguno si no está destinado para la salvación y la vida eterna. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio cuando la mano del Señor se extendió para salvar? El brazo de Jehová no opera en aquellos que no han sido destinados para la salvación. No habrá un nuevo nacimiento. Por más que usted le predique el evangelio, es la realidad que ellos cumplen lo que leímos nosotros en San Juan capítulo 3, versículo 19. Son los que rechazan a Dios. No quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Están rechazando.
Por eso cuando enseño los 5 puntos del calvinismo y enseño sobre la gracia irresistible, y muchos ahí le golpean, me gusta cómo enseñaba R.C. Sproul, más que gracia irresistible, podemos decir, el llamado eficaz del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos resistiendo a Dios, pero su llamado es eficaz. Y lo que Él hace, lo hace para su gloria. Por más que nosotros, no es que somos arrastrados así de los pelos a Cristo, sino cuando viene la convicción de pecado, de justicia y de juicio por la obra del Evangelio, nosotros venimos rendidos a los pies del Señor, llorando. ¿Y por qué todavía la iglesia no llora ante la presencia del Señor? ¿Por qué no hay quebrantamiento? ¿Saben por qué? Porque el corazón se le endurece por causa del pecado a muchos. Y eso es aplicativo a lo que el pastor leyó en esta mañana. Predicar la palabra del Señor es importante. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permite a nosotros, como creyentes, realmente alcanzar al perdido. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pues nosotros tenemos que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es nuestra obligación como creyentes del Señor entender ese nexo o esa función que cumple el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la salvación y la vida eterna, que es trasladarnos del reino de las tinieblas, del primer Génesis al segundo Génesis, y poder nosotros vivir de esa manera para la gloria de Dios. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús se encontró con Zaqueo y fue salvo. Jesús se encontró con la samaritana y la mujer samaritana fue confrontada en su pecado de adulterio y recibió salvación. Jesús se encontró con el ciego de nacimiento, recibió un milagro y luego vino postrado a recibir la salvación y la vida eterna. ¿Y saben por qué? Porque Jesús dice allí en San Juan capítulo 9 que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Cuando una persona recibe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, recibe la regeneración, recibe el nuevo nacimiento, ahora cree y se arrepiente de sus pecados, se convierte, puede invocar el nombre del Señor, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Vivimos una vida para la gloria de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias. Agradecidos nos encontramos de este Evangelio que la Escritura relata, que podemos escudriñar toda la palabra y es el Evangelio en tu palabra, es el Evangelio en tu palabra, Señor. Ese Evangelio que nos enseña que tú has venido a morir conforme a las Escrituras, fuiste sepultado y resucitaste conforme a las Escrituras. Señor, como expresa ese cántico, porque Él vive, triunfaré mañana. Oh Señor, tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Podemos entender, Señor amado, que tenemos la vida de Cristo, porque de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero nos has hecho embajadores de Cristo, nos has hecho representantes de tu reino en esta tierra. Y tenemos una tarea de predicar el Evangelio para que todo aquel que está en las tinieblas, que está perdido, venga a la luz, a la reconciliación con Dios. Así como nosotros fuimos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a darnos más valor, más fuerza para poder extender tu reino hasta lo último de la tierra. Quítanos, Señor, la apatía, la indiferencia cuando vemos a uno que está padeciendo. Que ya no seamos indiferentes, sino que así como tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, nosotros también nos preparemos para ir en busca de aquellos que están sufriendo por causa del pecado. Señor, ayúdanos a cumplir el mandato, así como tú le dijiste al profeta Ezequiel: profetiza sobre esos huesos secos y vivirán.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, a cada persona que está perdida y que no necesita morirse para evidenciar la pérdida, sino que está perdida y que necesita con urgencia la salvación y la vida eterna, a poder extender el anuncio del Evangelio con todo el poder y la autoridad que proviene de ti, y hacerlo, Señor, reconociendo que es nuestro mandato, pero también es un deleite, no solamente vivirlo, sino también proclamarlo, en el nombre de Jesús. Bendice a esta iglesia, bendice a todos los hermanos presentes, ayudándoles, Señor, en todo el resto del día, conforme ellos puedan apartar un tiempo para tener tiempos de oración, de crecimiento en las diferentes áreas familiares. Bendice a los matrimonios, bendice a nuestros hijos. Oramos siempre por ellos. Oramos, Señor, para que la obra de Jesús sea aplicada, Señor, en nuestras familias a través de la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.